buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Juan Andrés Vázquez y en este podcast cortico, vamos a hablar acerca de la cocina del Atlántico, la gastronomía del Atlántico. Tenemos que tener en cuenta ciertos factores para empezar a hablar de esto. Y es que nos vamos a enfocar más que todo en ciertos platos de la preconquista antes de que llegaran los españoles acá y platos que fueron desarrollándose con las diferentes influencias que fueron llegando en la conquista. Toca aclarar de que en este momento vamos a hablar desde la región Caribe o la zona atlántica. La zona atlántica es muy conocida por sus suelos ricos, ya que en este paraíso, como lo decían, hay dos periodos, el cual es el lluvioso y el seco, o sea, invierno y verano. Y en diferentes partes de este lugar habían una posibilidad de cultivos agrícolas diversos porque habían microclimas los cuales tenían unas diferencias grandes de humedad y temperatura. Y como dije anteriormente, tú puedes plantar lo que sea en esos lugares. ¿Listo? Toca tener en cuenta que cuando llegaron los españoles aquí, o bueno, más específicamente la zona atlántica, ellos condenaron a los nativos al trabajo obligatorio en faenas agrícolas. ¿Esto qué quiere decir? Trabajar para ellos. Trabajar en, por así decirlo, en tierras ajenas. O sea, primero les expropiaron las tierras, pero es que dicen que en la costa, en la zona atlántica o en la región Caribe, no hubo, por así decirlo, colonización, sino expropiación de tierras. Y ahí fue cuando fundaron los pueblos o fundaron el llamado pueblos indios, los cuales en los pueblos indios seguían las órdenes de un capataz y la vigilancia moral de un misionero, y así procurando que ellos que cumplieran todos los requisitos. ¿Ok? En esta zona se caracteriza es de que al lado de los pueblos indios habían los pueblos blancos, que eran los pueblos de los europeos, los cuales como eje central tenían una plaza central con la iglesia. Y aquí no murieron la mayoría de los indígenas por sobreexplotación minera o por esclavismo, por así decirlo. Murieron por enfermedades. Exacto. Los indígenas no murieron por el exceso de clase de trabajo, murieron por enfermedades, ya que los españoles cuando llegaron aquí a América trajeron consigo muchísimas enfermedades para las cuales nosotros no teníamos aún defensas desarrolladas, como en el caso de la varicela, la viruela, el lepra, sarampión, el tifo. Entonces eso dio como desenlace a 2 siglos después de que llegaran los españoles, no hubiera más de un quinto de la población nativa original. Vean cómo se redujo tan drásticamente. O sea, es impresionante. Entonces, como dije anteriormente, no hay colonización, sino toma de tierras. Aquí, la ganadería en la costa no era tan factible, por así decirlo. Por ejemplo, el cerdo no era tan consumido. Y la gallina era, por así decirlo, del ganado, de la parte del ganado, la más consumida. Y así comenzando a popularizar el engorde o alimentos para engorde, los cuales serían el maíz, el plátano y la yuca. La venta de leche o su reparto comenzó desde a finales del siglo XVII, o sea, pasó muchísimo para que comenzaran a ordeñar y a vender la leche. Entonces también hay que aclarar de que la ganadería no rentaba porque en ese caso porque eran trayectos muy largos que los ganaderos tenían que recorrer con su rebaño, y al final de todas castigaban el peso del animal hasta ser antieconómico para ellos. Uno de los métodos de conservación que llegaron a través de los españoles es el salazón. Para el que no sepa, el salazón es cuando recubres una carne, recubres una carne con solo sal. Y la sal lo que va a hacer es que va a absorber el agua y no va a dejar que agentes externos como es el aire, ya que el aire también es una de las razones de que la carne con el contacto del aire va a comenzar a madurar y va a comenzar a dañarse. Con el salazón no se va a dañar.
Y la salmuera, para que no se confundan, es lo mismo que el salazón, pero esta vez la sal está diluida en agua y se moja la carne. Esto tiene diferentes usos, o sea, no es que haya la salmuera o la salazón sean, la salmuera sea mejor que el salazón, sino que cada una es beneficiosa para diferentes carnes. Entonces, pasando los años, el trabajo obligado en tierras fue reemplazado por pago de arriendo al heredero, o sea, el señor feudal, más o menos. Que había un señor de las tierras en la que lo trabajaban los indígenas y le tenían que recurrir a él, tenían que pagarle a él para todo. ¿Listo? También toca tener en cuenta de que los indígenas, bueno, habían dos grupos de indígenas, los que trabajaban para tierras ajenas y los que no trabajaban para tierras ajenas, pero los que no trabajaban para tierras ajenas eran dueños de tierras muy pobres, tierras casi infértiles, entonces era un martirio. Y los blancos se quedan con todas las tierras ricas y productivas. Además de eso comenzaron a surgir ciertas leyes hacia los mestizos, ya que principalmente estaba prohibido, bueno, hay una ley en esa época que estaba prohibida de que los blancos se relacionaran con los indígenas. O sea, esta ley fue muy laxa, por así decirlo, o muy débil, dando origen así al mestizaje. Entonces, comenzaron a salir otras leyes que decían que los mestizos no podrían o no tenían derecho a heredar o a dejar herederos. Entonces por eso los mestizos se convierten en artesanos y comerciantes libres, dando así, por así decirlo, pudiendo expandir sus conocimientos a todas las regiones, ¿sí? Así pudiendo hablar o mostrar diferentes frutas, comidas, y no tan solo vendiendo frutas, sino también otros instrumentos creados por ellos, ¿sí? Toca tener en cuenta de que la cocina indígena era asada o cocida, nunca era frita, y fueron los españoles que al llegar la volvieron frita. ¿Listo? En el altiplano, bueno, esto se comprueba en esta región Caribe, ya que en el altiplano nunca se cocinó ninguna aleaginosa. Aleaginosa son frutos de los que se puede extraer aceites. Tampoco se extrajo ningún tipo de grasa. Entonces, por la ausencia del cerdo, ya que del cerdo se saca la manteca de cerdo, la cual era muy usada en la época, se siguió con la costumbre del cocido. ¿Listo? Como muchos sabemos, la almojábana era muy consumida ahí por todas las clases sociales, por así decirlo, desde blanco hasta mestizos, ya que esta es una de las famosas palabras que viene del árabe, que es mojabana. La comida de la región Caribe es muy baja en grasa. Literalmente no usaban mucho la grasa. La sopa era un... La sopa ocupaba un lugar muy importante en la mesa, por eso es que nuestras abuelas nos decían que teníamos que comer la sopa. El caldo de papa con un trozo de res comenzó a reemplazar en las haciendas de los blancos el chocolate en la mañana y se fue popularizando. A su vez, también la papa cumplió un factor primordial con los diferentes tipos de papa. Por ejemplo, ahí clasifican las papas para diferentes cosas, como la criolla servía como espesante, la sabanera era ideal para fritos, asados y caldos, la pastusa purés y sopas, y la tocarreña era para asarse. ¿Listo? Además de esto, podemos hablar específicamente de las ciudades de ahorita. Por ejemplo, Cartagena es un muy amigo de los postres, encontrando así gran variedad en el portal de los dulces, o de ahí sale la posta cartagenera. Barranquilla se dice que es una ciudad culinariamente joven, aunque esta destaca en su arroz de lisa y en otros platos de cocina internacional. Lastimosamente, en el caso de Santa Marta se dice que ha perdido muchos vestigios o tradiciones, viejas tradiciones, aunque hay platos de platos, claramente, que aún siguen con la tradición, como por ejemplo la mojarra frita con los pedazos de patacón. En el Sinú se nota muchísimo las influencias árabes por el uso tan tremendo que tienen en la berenjena. Y en la Guajira se dice que es una región de muchos hábitos culinarios. Por ejemplo, usando las carnes, pero las carnes de qué? De chigüiro, de morracayo, de guartigo, de tortuga,
de iguana. Entonces toca tener en cuenta esas cosas. Además, también podemos hablar de las influencias que hay en la cocina caribe. Primero toca aclarar algo, y es que los españoles no fueron los primeros que llegaron al Nuevo Mundo, a América, sino que esto es un poco ajeno, pero no así lo voy a contar, y es que los primeros fueron los nórdicos. En serio, los famosos bárbaros del norte, los demonios del norte. Muchos sabemos que los nórdicos se la pasaban navegando, buscando nuevos auges, nuevas llanuras. Y ellos específicamente llegaron al Canadá, a islas canadienses, y estuvieron en contacto con indígenas, aunque historiadores comentan de que no les fue tan bien la negociación y los indígenas los sacaron a patadas, pero ellos como tal fueron los primeros que llegaron allá. Y de ahí surgió una de las tradiciones orales o una historia épica que se llamaba Vinland. Así fue como los nórdicos nombraron América, Vinland. La famosa tierra verde, la tierra virgen, de frutas dulces, lo que ellos nunca habían visto, de árboles que podían llegar hasta el cielo y ver a Odín. Entonces eso fue, por así decirlo, los nórdicos tenían los juglares, que los juglares eran los cantantes de poesías épicas, de héroes de la época. Entonces ellos comenzaron a cantar acerca de Vinland, la famosa tierra o el oro, la tierra de oro. Entonces, bueno, volviendo al tema de las influencias, podemos saber de que la influencia española no solo es española, ya que antes los árabes, al conquistar España, por así decirlo, fueron los que introdujeron, los que sembraron la cultura española, ya que ellos introdujeron el arroz, las legumbres. Lo mismo pasó, por ejemplo, con cuando los mongoles invadieron Sicilia, que ellos fueron los que introdujeron el trigo candeal, el cual es el trigo mayormente usado en pasta. O sea, Italia no fue la que creó la pasta, gracias a los mongoles fueron que pudieron inventar la pasta, incluso los mongoles fueron los que inventaron la pasta seca que comemos hoy en día. Entonces podemos decir de que en la costa hay muchísima influencia no tan solo española sino árabe y también influencia africana, por ejemplo en ciertos alimentos que trajeron de allá hasta acá. Entonces toca tener en cuenta eso. Además, también, esta ya no es en la región Caribe, pero también hay influencias francesas y inglesas alrededor de toda América. ¿Listo? Entonces, ya pasándonos más a las bebidas y a los platos en general, en la costa Caribe de bebidas se consume o tradicionales que usted diga berracos son de allá, son el guarapo costeño, un juguito de mango bien sabroso, y el peto cinceano, el cual es una bebida que se hace a partir de leche y masa de maíz. Como sopas tenemos una crema de langostas, el mote de queso, el cual ha sido un plato de todas las familias, incluso llegando a estar en libros como un plato tradicional. El sancocho de chivo, el sancocho de sabalo, que es el que contiene bocachico, una sopa de camarón, una sopa de tortugas. Como aperitivos tenemos la famosa arepa de huevo, que esta tiene, según lo investigué, tiene una historia curiosa, y es que al hacer la masa del maíz notaban que se soplaba, que se comenzaba a elevar y a generar hueco. Entonces dijeron, ¿y por qué no metemos un huevo ahí? Entonces ahí fue cuando comenzaron a hacer el implemento de las arepas de huevo. El arroz con coco, el arroz con frijolito morado, el arroz con queso, arroz con titoté, que es el arroz frito de allá, bollo de yuca, putifarra, carimañolas, el kibe, que es muy conocido en las costas. En las costas también es una introducción de la cocina de Medio Oriente. Las empanadas de huevo. Como platos tenemos el arroz de lisa,
las albóndigas de pescado, el arroz con camarón, arroz con tortuga, arroz marinero. Allá lo que hay es arroz, hijo de madre. Bagre frito, bocachico en zumo de coco, calamares rellenos, mojarra frita, pargo rojo relleno, posta de carne. Y postres tenemos flor de mango, papaya rellena, enyucado, cosas que yo, por mi parte, jamás de los jamases había escuchado, en serio. También, como por últimas cosas que toca hablar de esto, toca decir que los españoles lo que intentaron fue reemplazar platos. O sea, intentaron reemplazar nuestras costumbres. Como por ejemplo, cuando llegaron las iglesias, lo que las iglesias decían es que la chicha era mala, era maligna, no era de Dios. Y comenzaron a implementar el consumo de cerveza. Comenzaron a promocionar el consumo de cerveza. Entonces, por así decirlo, eso fue lo que intentaron hacer, así como con el ganado. Ellos introdujeron el ganado aquí a América y así que reemplazando platos como los guisos de iguana o los insectos o los matitios, que eran platos característicos de acá. Entonces por eso. Además, se nota muchísimo la descendencia que hemos tenido a través de las influencias, como por ejemplo el famoso arroz atoya que nosotros tenemos, algo muy parecido a la paella, o el puchero es muy conocido, o es muy parecido al cocido de los españoles. Además, los embutidos son netamente influencia española, como por ejemplo la longaniza, los chorizos, la morcilla. Entonces, por eso. Y aquí ya damos por finalizada este pequeño podcast, no duró tanto. Entonces espero que hayan aprendido mucho acerca de la cocina, de cómo fue sus orígenes desde la llegada de los españoles, las influencias, platos. Entonces espero eso. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.